Imagina ser llamado a una misión desafiante, enfrentar peligros y cumplir todo lo que se te ha pedido. Pero, en el momento final, ver todo desmoronarse por una elección aparentemente simple. Esta es la dolorosa historia del profeta anónimo de Judá, un hombre obediente que, después de cumplir fielmente la orden de Dios, cayó en un engaño fatal que lo llevó a una muerte trágica en las garras de un león. Pero ¿por qué Dios permitió que esto sucediera? En este video vamos a profundizar en las lecciones que esta historia nos enseña sobre la obediencia, el discernimiento y la necesidad de una fe inquebrantable, algo que habla directamente a nuestras propias luchas y decisiones diarias. Era un día común en Judá cuando el profeta anónimo escuchó la voz de Dios. El llamado claro e indiscutible surgió de forma inesperada, con una urgencia que hizo latir su corazón más rápido. Sabía de la responsabilidad que recaía sobre él, pero la tarea que le esperaba parecía más peligrosa que cualquier otra que había enfrentado. Dios le ordenaba ir a Betel y confrontar al rey Jeroboam, un líder que había conducido al pueblo de Israel a la idolatría, estableciendo altares paganos y fomentando el culto a dioses falsos. La misión era clara, pero el riesgo era real. Jeroboam, un rey poderoso y orgulloso, ciertamente no aceptaría tal reprensión sin represalias. Consciente de los peligros, el profeta dudó por un momento, cuestionándose si realmente estaba listo para esta tarea. Sin embargo, la voz de Dios en su corazón era inconfundible y decidió obedecer, confiando en la protección divina. Cada paso hacia Betel era un acto de fe, una demostración de su lealtad incondicional al llamado de Dios. Caminaba con una mezcla de temor y determinación, sabiendo que, si algo ocurría, su vida estaría en manos de Dios. Cuando finalmente llegó al templo de Jeroboam, el profeta alzó la voz con valentía y lanzó su mensaje. Proclamó que los altares levantados por el rey serían destruidos y que la descendencia de Jeroboam no prosperaría. Su voz resonaba, llena de firmeza, pero también cargada de tristeza al ver al pueblo tan alejado de la verdadera fe. Los ojos del rey se entrecerraron, y por un instante, la tensión en el aire era casi palpable. Pero el profeta sabía que estaba protegido por la mano de Dios, y para su alivio, logró salir de Betel con vida. La orden de Dios y el encuentro con el profeta anciano. Después de cumplir su misión, el profeta escuchó nuevamente la voz de Dios, esta vez con instrucciones específicas. No debía regresar por el mismo camino y no debía aceptar comida ni bebida en esa tierra. Era una orden clara y aparentemente simple, pero sentía que estas instrucciones tenían un simbolismo profundo. Quizá Dios quería protegerlo de influencias corruptoras, o tal vez deseaba preservar su pureza espiritual después de haber pronunciado un mensaje tan fuerte. En el camino de regreso, mientras reflexionaba sobre la fuerza y el valor que Dios le había dado, encontró a un profeta anciano que, al enterarse de su misión, insistió en invitarlo a comer y beber en su casa. El profeta de Judá se negó, explicando la orden que había recibido directamente de Dios. Pero el profeta anciano le respondió con una nueva revelación, afirmando que un ángel le había autorizado a llevar al profeta a su casa. En un momento de debilidad y duda, el profeta de Judá cedió, atraído por la experiencia y la aparente autoridad de aquel hombre mayor. ¿Qué lo llevó a desconfiar de la instrucción directa de Dios y aceptar las palabras de ese hombre? ¿Estaba cansado, vulnerable tras la presión de la misión? Quizás se sintió confundido, pensando que el ángel realmente podría haber dado nuevas instrucciones. Su error fue fatal, pero revelaba una verdad dolorosa. Incluso los más fieles pueden, en momentos de incertidumbre, sucumbir a voces que se desvían de lo que Dios nos ha revelado. Cuando dejó la casa del profeta anciano y retomó su camino, un león lo atacó, quitándole la vida. La escena era sorprendente, pero cargada de un simbolismo profundo. El león no devoró el cuerpo ni atacó al burro que lo acompañaba, como si estuviera cumpliendo solamente un propósito. Esa muerte, aparentemente cruel, era una señal clara de que Dios cuida de la obediencia y que su palabra no debe ser cuestionada. Para quienes fueron testigos del cuerpo inerte del profeta en el camino, la lección era inconfundible. Dios exige fidelidad plena,
sin concesiones ni interpretaciones alternativas. La pregunta que permanece, sin embargo, es inquietante. ¿Por qué Dios permitió que el profeta de Judá fuera engañado? Tal vez el episodio sirve para recordar que incluso aquellos que se dedican fielmente a Dios están sujetos a errores si dejan de seguir las instrucciones divinas al pie de la letra. A veces es fácil confiar en personas que parecen sabias o espirituales, pero que, en realidad, pueden alejarnos del camino correcto. La experiencia del profeta de Judá muestra que la vigilancia espiritual y el discernimiento son esenciales para mantener la fidelidad a la voluntad de Dios, especialmente frente a consejos que parecen convincentes, pero que contradicen la verdad divina. La influencia de las apariencias y la fragilidad humana. El profeta anciano, con su supuesta experiencia y la afirmación de una revelación angelical, inspiraba confianza. El profeta de Judá probablemente se sintió seguro al seguir a alguien más experimentado, pero ese fue precisamente su error. ¿Cuántas veces, en nuestro propio camino, nos dejamos influenciar por personas en quienes confiamos, pero que nos apartan del propósito de Dios? La apariencia de sabiduría puede ser engañosa, y al escuchar la voz equivocada, el profeta de Judá perdió su enfoque espiritual. Hoy enfrentamos un desafío similar. Estamos bombardeados por opiniones y consejos de todas partes, muchas veces de personas a quienes respetamos y admiramos. Sin embargo, si esas voces no están alineadas con la palabra de Dios, pueden llevarnos al error. La historia del profeta muerto por un león nos advierte de mantener nuestra mirada fija en las instrucciones divinas, buscando discernimiento para no ser desviados. El misterio del juicio divino y la justicia de Dios. La muerte del profeta de Judá es un ejemplo del misterio del juicio divino. Para nosotros los humanos, el castigo puede parecer demasiado duro. Después de todo, fue sincero al creer en el mensaje del profeta anciano. Sin embargo, la justicia de Dios trasciende nuestra comprensión limitada. Dios exige una obediencia que va más allá de las intenciones o sentimientos, pues su palabra es soberana y perfecta. Esta historia nos enseña que la obediencia parcial no es suficiente. El profeta de Judá cumplió la mayor parte de la misión, pero al desobedecer la instrucción final, su error tuvo graves consecuencias. Este episodio es un recordatorio poderoso de que la fidelidad a Dios debe ser total, sin adaptaciones humanas. En los tiempos de hoy, es un mensaje atemporal para quienes desean seguir a Dios sin desvíos. Su palabra es completa y suficiente, y nuestras decisiones deben reflejar esa confianza. La historia del profeta anónimo de Judá nos conmueve y nos enseña. Habla de valentía, obediencia y, sobre todo, de la necesidad de mantener la integridad espiritual, incluso frente a aparentes atajos o consejos de personas influyentes. En un mundo donde constantemente se nos desafía a comprometer nuestras convicciones, esta narrativa nos recuerda la importancia de escuchar la voz de Dios y seguirla fielmente. Al reflexionar sobre esta historia, somos animados a buscar una obediencia que sea completa y sincera, confiando en que, incluso cuando no comprendemos plenamente las acciones divinas, Él actúa con justicia y perfección. La jornada del profeta de Judá es, así, un llamado a la fidelidad y a la vigilancia, inspirándonos a seguir el propósito divino con un corazón firme e inquebrantable. Si este mensaje te tocó de alguna manera, te hizo reflexionar o inspiró tu fe, no olvides darle like al video. Tu like nos ayuda a compartir más contenidos como este y a alcanzar a más personas. Y si tienes algo que agregar o quieres compartir tus impresiones, deja un comentario abajo. Tu participación es muy importante. Muchas gracias por ver hasta aquí y nos vemos en el próximo video.